Spinoza y muchos creyeron hallar sabiduría sin Dios, pero solo Cristo llena el alma con verdad, propósito y vida eterna. Mira hasta el final y decide dónde está tu fe, en las ideas de los hombres o en la palabra del Creador. El mundo moderno presume sabiduría, pero cada día se hunde en mayor vacío espiritual. Siglos atrás, el apóstol Pablo advirtió con fuerza: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Sus palabras parecían lejanas, pero escondían un eco profético que aún resuena hoy. En el año 1632, en Ámsterdam, nació Baruch Spinoza. Hijo de judíos portugueses exiliados, creció rodeado de comercio, libros y tolerancia religiosa. En medio de sinagogas y debates intelectuales, su mente comenzó a moldearse hacia una dirección inesperada. Spinoza abrazó el racionalismo. Todo debía explicarse con la razón. Para él, Dios no era Padre ni Salvador, sino una sustancia infinita confundida con la naturaleza. Pero los apóstoles proclamaban otra verdad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Mientras Spinoza reducía a Dios a un concepto abstracto, los apóstoles afirmaban un encuentro real con el Cristo vivo. Juan escribió: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:3. La diferencia era radical, una filosofía hueca frente a una fe encarnada. En el año 1656, Spinoza fue excomulgado de su comunidad judía. Su silencio en la sinagoga se convirtió en voz que resonaría en la historia. Ese momento abrió la grieta, un futuro europeo que empezaría a levantar un mundo sin necesidad de Dios. Pero el verdadero dilema no estaba en un filósofo del siglo XVII, sino en la pregunta que aún nos golpea hoy: ¿seguiremos las filosofías huecas o encontraremos plenitud de vida en Cristo? Las palabras de Spinoza fueron como brasas encendidas que, siglos después, prenderían fuego a toda Europa. En su obra Ética, publicada tras su muerte en el año 1677, negó al Dios personal de la Escritura y lo sustituyó por una sustancia infinita, impersonal y sin rostro. Pero Jesús ya había dicho: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Spinoza igualó a Dios con la naturaleza, un universo indiferente, sordo a la oración, incapaz de salvar. Pero Pablo declaró con firmeza: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. Primera de Corintios 8:6. El siglo XVII era un hervidero de cambios: la Reforma, la ciencia de Galileo y Descartes, y un continente buscando liberarse de la fe. Spinoza ofrecía un Dios filosófico, conveniente para una cultura que deseaba autonomía. Pero Pablo lo advirtió: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Primera de Corintios 2:14. Mientras la filosofía reducía la fe a ideas abstractas, los apóstoles anunciaban lo que habían visto y tocado, al Cristo resucitado. Juan escribió: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:1. La diferencia no era intelectual, era vital. La filosofía prometía palabras, Cristo ofrecía vida. Spinoza proponía libertad sin Dios, pero Pablo confrontó esa ilusión: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Primera de Corintios 8:2. Lo que parecía sabiduría era en realidad el inicio de una trampa, la autonomía que separa al hombre de su creador. Europa abrazaba las luces de la razón, pero detrás de ellas se ocultaba una sombra. La pregunta permanece: ¿qué ocurre cuando quitamos a Cristo del centro de la vida? Con el paso de los siglos, las ideas de Spinoza se convirtieron en raíces del pensamiento moderno. De sus páginas bebieron ilustrados, escépticos y ateos que levantaron un mundo sin necesidad de Dios. Pablo ya lo había dicho: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. La modernidad avanzó sobre una base peligrosa, un mundo donde Dios ya no era necesario. Ciencia, política y filosofía se erigieron como sustitutos de lo divino. Pero Pablo declaró: porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17:28. Frente a la cultura que proclamaba autonomía,
Pedro clamaba, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Juan 6, 68. La razón proclamaba independencia, pero Pablo afirmaba, «La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero poder de Dios». Primera de Corintios 1:18. El hombre moderno creyó conquistar el mundo con ciencia y razón. Pero Jesús preguntó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Las filosofías cambian, pero la verdad permanece. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Lo que parecía un triunfo de la razón abrió un vacío que aún nos persigue. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando un mundo entero intenta vivir sin Cristo? Aunque el mundo abrazaba nuevas filosofías, la voz apostólica seguía resonando con poder. Pedro afirmó, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Juan 6, 68. Para los apóstoles, el Evangelio no era teoría ni filosofía, era poder de Dios para salvar. Pablo lo escribió claramente, «La palabra de la cruz es poder de Dios». Primera de Corintios 1:18. Mientras Spinoza ofrecía argumentos, los apóstoles ofrecían a una persona, Cristo resucitado. Ellos proclamaban lo que habían visto, tocado y experimentado con sus propios ojos. El mundo buscaba respuestas en la razón, pero los apóstoles las hallaban en la cruz. Pablo declaró, «Nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios». Primera de Corintios 1 del 23 al 24. El mensaje apostólico no solo informaba, transformaba. Era vida nueva, esperanza eterna, poder real. Frente a un Dios sin rostro, los apóstoles anunciaban a un Cristo vivo y cercano. La pregunta quedaba abierta. ¿A quién creerá la humanidad, a las sutilezas huecas o a la verdad encarnada? Con el paso del tiempo, las ideas de Spinoza dejaron de ser marginales y se convirtieron en cimiento de una Europa en transformación. Filósofos, políticos y científicos bebieron de sus pensamientos para levantar una visión del mundo sin Dios. Lo que comenzó como reflexión filosófica se transformó en un proyecto cultural, reemplazar la fe con razón. Pero los apóstoles ya habían advertido. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo 4:1. El secularismo prometía progreso, ciencia y libertad, pero dejaba un vacío que la razón nunca pudo llenar. Jesús ya había preguntado, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Mientras la filosofía buscaba autonomía, los apóstoles anunciaban dependencia absoluta de Cristo. Pablo lo resumió, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Gálatas 2:20. Spinoza sembró una semilla que, siglos después, daría fruto en sociedades que intentaron vivir como si Dios no existiera. La pregunta es inevitable. ¿Puede el hombre construir un futuro estable sobre cimientos que niegan a su Creador? La modernidad creyó haber conquistado libertad y conocimiento, pero en su avance perdió la brújula del alma. El eco de Spinoza seguía latiendo, un mundo donde Dios era innecesario. Jesús lo advirtió, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El precio de un mundo sin Cristo no era progreso, era pérdida. La filosofía ofreció libros, pero los apóstoles ofrecieron vida. Pablo lo resumió con claridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. El mundo confiaba en sus sistemas, pero el Evangelio proclamaba una verdad eterna. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Mientras todo se derrumbaba, Cristo permanecía inmutable. La modernidad ganó avances, pero perdió su alma. Y lo que parecía libertad reveló ser esclavitud a la oscuridad. El precio de vivir sin Cristo es demasiado alto. La pregunta ahora es, ¿puede la humanidad hallar esperanza sin volver a Él? Frente al silencio de un Dios impersonal, los apóstoles proclamaban con poder, la palabra de la cruz es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Lo que parecía locura para los hombres era en realidad la sabiduría de Dios. Spinoza ofreció conceptos,
pero los apóstoles ofrecieron a una persona, Cristo resucitado. Ellos anunciaban un hecho histórico, no una teoría. Jesús mismo declaró: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Mientras la filosofía prometía conocimiento, Cristo ofrecía plenitud de vida. La voz de los apóstoles no informaba, transformaba corazones. Cada palabra era un llamado a seguir a Cristo, no a conceptos huecos. Mientras la filosofía prometía autonomía, los apóstoles ofrecían dependencia del Salvador. La diferencia era clara: un Dios sin rostro o un Cristo vivo. Pero la batalla aún no había terminado. Lo mejor estaba por revelarse en la victoria de la cruz. Durante siglos, el pensamiento humano se alzó contra Dios, buscando respuestas fuera de Cristo. Pero el eco de los apóstoles seguía vivo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. El conflicto no era solo de ideas, era una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Pablo lo advirtió: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». 2 Corintios 10:4. El mundo ofrecía sabiduría pasajera, pero en la cruz se hallaba la respuesta eterna. La cruz no era derrota, sino triunfo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Mientras las filosofías cambian y se olvidan, Cristo permanece el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él es la roca firme donde la vida encuentra plenitud. La batalla entre Spinoza y los apóstoles no es historia antigua, es la decisión de cada corazón hoy. El llamado sigue vigente: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según Cristo». Colosenses 2:8. La victoria ya fue declarada. Cristo venció en la cruz. El desafío ahora es decidir en qué fundamento construirá cada uno su vida. Hoy la decisión está en tus manos. Spinoza ofreció filosofía, los apóstoles ofrecieron a Cristo. Solo uno puede darte vida eterna. ¿En qué fundamento construirás tu vida? Escríbelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la verdad, y suscríbete para seguir descubriendo lo que la Biblia revela frente a las falsas doctrinas. Le ofrecemos completamente gratis 2 cursos bíblicos: ¿Qué dice la Biblia? Y La fe en marcha. Llame ahora a su servidor Diego Vázquez al 809-772-1032. Suscríbete para más. Que Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Muñoz, Puerto Plata, te saluda.